¿Cuántas veces nosotros en la iglesia queremos parecernos al mundo del cual aparentemente salimos? Muchos hermanos sinceros, pero que han sido mal enseñados, que dicen, no, es que yo no adoro imágenes, yo estoy adorando a Dios a través de esta imagen. Es que muchas veces las personas están más dispuestas a hacer un sacrificio por Satanás que a hacerlo por Dios. Un saludo, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección de esta semana, lección número 11, para el sábado 13 de septiembre del 2025. El título de la lección, Apostasía e Intercesión. Y el texto, para memorizarlo, encontramos en el capítulo 32 de Éxodo, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Como siempre, la recomendación, suscríbase al canal si no lo ha hecho, comparta la lección, dele me gusta, si es posible y necesita y desea dejar su comentario, pues aquí en la sección de comentarios puede hacerlo. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un pueblo tan bendecido, que haya visto tanto las manifestaciones del poder de Dios, que haya sido salvado, cuidado y protegido con una manifestación milagrosa, impresionante, en un momento determinado esté así, como dicen comúnmente, en un abrir y cerrar de ojos, esté del otro lado, olvidándose de Dios, volviendo a sus dioses? Y ahí es cuando a veces nosotros decimos, es que si nosotros hubiéramos estado allí, valga la redundancia, no hubiéramos hecho cosa igual. El tema espiritual es complicado porque la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, tiene que ver más que con nuestro conocimiento, más que con el lugar de liderazgo que nosotros ocupemos en la iglesia, tiene que ver con nuestra relación y con nuestra dependencia de Dios. Y eso es lo que sucede con el pueblo. Habíamos visto la semana anterior que Moisés encarga su liderazgo a Aarón y a Hur. En el acontecimiento de esta semana no aparece Hur, pero sí aparece a Aarón. Después de Moisés, el que debía estar al mando era Aarón. Fue elegido directamente por Dios. Y lo hizo en el momento cuando Moisés pone las excusas que no tenía la capacidad para ir a Faraón y libertar a su pueblo. La excusa era de que era tardo para el habla. Entonces Dios le dice, allí está tu hermano Aarón, que él te será por habla, te será por voz, y yo pondré en ti las palabras. Aarón fue llamado directamente por Dios. Y tampoco esto tiene que ver en el asunto de la fidelidad, porque se entiende que cuando un líder es nombrado por Dios a través de una comisión de nombramiento. Recordemos que Dios habla de diferentes maneras y una de ellas, a través de la cual habla, es a través de su providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Ellen White lo explica como los hechos circunstanciales que actúan en favor de algo o de alguien. Como siempre, antes de empezar a escudriñar las Escrituras, debemos hacerlo con oración para que el Espíritu Santo nos dirija. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de recibir tus enseñanzas. Gracias por ser nuestro Maestro. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la lección de esta semana. Que nuestra mente esté abierta a recibir tus enseñanzas y nuestro corazón abierto para ponerlo por obra. Bendice a cada persona, a cada hermano, hermana que está viendo este repaso. Sé con ellos y también con este servidor para que nos guíes en la comprensión. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a la primera parte, que es la parte del domingo, liderazgo fallido. ¿Por qué habla de liderazgo fallido? Como habíamos dicho, Aarón era el segundo al mando. Cuando no estaba Moisés, debía estar Aarón, porque Josué todavía no estaba, a pesar de que se lo menciona varias veces, todavía no estaba preparado para asumir un liderazgo de tal magnitud como se necesitaba para 2 millones de personas. Sin embargo, Josué era, podríamos decir en términos comunes, la mano derecha de Moisés, de quien aprendía.
Cuando Moisés sube a la montaña, a la presencia de Dios, y se tarda 40 días y 40 noches, a cierta distancia le acompañaba a Josué. Por lo tanto, Josué no participa de la idolatría del pueblo. No estaba en ese momento. Y doy por sentado, pues, de que Josué no hubiera participado de semejante acto de idolatría. Voy a leer el capítulo 32 de Éxodo, versículos del 1 al 6, que es la primera parte de la lección, que habla acerca del liderazgo fallido de Aarón. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí, para analizar, tenemos varias situaciones. La Biblia menciona al pueblo que viene donde Aarón. Sin embargo, recordemos de que lecciones atrás habíamos visto lo que menciona la Biblia, y también lo confirma el espíritu de profecía, acerca de una multitud mixta. ¿Cuál era esta multitud mixta? Eran egipcios que habían decidido acompañar a Israel en su peregrinaje, unos por temor, por no quedarse en Egipto y seguir siendo víctima de las plagas. Recordemos que habían caído 10 plagas, 7 de las cuales fueron exclusivas para el pueblo egipcio. Entonces, este pueblo, viendo todas esas plagas, y la última que fue devastadora por el tema de que murieron los primogénitos, decidieron salir también con el pueblo de Israel, pero no estaban convertidos. Habían motivaciones diferentes, por el miedo, el temor, por el tema de la emotividad del momento, y por muchas circunstancias que no tenían que ver nada con una conversión ni con una aceptación plena del Dios verdadero. Habían considerado que los dioses de los israelitas eran superiores de los dioses de ellos. Decidieron acompañar. Por eso es que la multitud es casi o cerca de 2 millones de personas. Entender esto derrumba muchos mitos y muchas teorías del mundo cristiano en los actuales momentos. El principal, de que la ley fue dada para los israelitas. Una gran cantidad del pueblo, por no decir un 50% sería, no es específica la cantidad, eran egipcios. Y eran precisamente estos los que ocasionaban el descontento, los reclamos, las murmuraciones, y el pueblo de Israel se unía a ellos. Estos eran los que querían regresar, porque se dan cuenta que la vida que Dios pide para su pueblo es totalmente diferente a la vida que ellos estaban acostumbrados. Y es lo que sigue sucediendo en los actuales momentos. Por favor, quiero que esto no se lo tome como una crítica, pero en los actuales momentos parece que nos hemos olvidado del mandato de Jesús de ir y hacer discípulos y luego bautizarlos. Ahora hacemos todo lo contrario. Primero bautizamos y después queremos hacerlo discípulos. Y así no funciona la cosa, porque así no es, ese no fue el mandamiento que dio Jesús. Entonces, estas personas que entran a la iglesia sin un conocimiento pleno, sin una conversión, son las que luego desde adentro se sienten inconformes y quieren cambiar los principios que hemos tenido a través de los tiempos, a través de la historia, que nos hace el pueblo remanente. Y es lo que pasó en el tiempo del Éxodo. Vienen a Aarón y Aarón piensa: si yo les pido oro, ellos no van a querer deshacerse del oro. Con lo que no cuenta Aarón es que muchas veces las personas están más dispuestas a hacer un sacrificio por Satanás que a hacerlo por Dios. ¿Por qué? Porque para un becerro, para un ídolo, no tienen reparo en entregar sus pertenencias.
Pero cuando la labor es para ayuda, es para la iglesia, oh, cuántas cosas se dicen y cuánta oposición causa. En los actuales momentos, desde los púlpitos que se dicen cristianos, por ejemplo, ¿cuántas personas están en contra del diezmo? Es que en el Nuevo Testamento no habla del diezmo, pues Jesús lo ratificó cuando dijo esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En el momento que a los fariseos les hablaba acerca de la rigurosidad que ellos tenían para devolver el diezmo o para diezmar, pero que se olvidaban de la justicia, la fe y la misericordia. Entonces Jesús dijo esto es necesario hacer sin dejar de hacerlo. Pero el pueblo, cuando es para las cosas malas, está más dispuesto a dar que cuando se trata de Dios. Para Dios nos fijamos, para Dios tenemos cuidado, para Dios buscamos pretextos e inventamos excusas. Y el pueblo trae los zarcillos, Aarón hace un becerro de oro. ¿Por qué hace un becerro? Recuerden que el propósito del pueblo de Israel, cada vez que enfrentaban una situación difícil, era, es que mejor hubiera sido morir en Egipto. Ellos siempre quisieron regresar a Egipto. Exactamente como simbolismo es lo que sucede en los actuales momentos. Hace unos meses atrás me llama una persona desde un país X, no voy a decir el nombre. Me decía, yo pertenecía a la iglesia adventista, te voy a confesar, yo ahora no estoy asistiendo y no me siento con autoridad para hacer una crítica, más por eso te llamo. Soy seguidor de tu canal, veo tus predicaciones, tus estudios de la escuela sabática, pero me sorprendió que fui a la iglesia y justo hubo un bautismo. Y bautizan a un señor muy conocido, de una posición económica muy buena, tiene negocios, y él decía que no podía cerrar sus negocios el sábado porque el sábado es el día que más produce. Y al bautizarlo le dijeron, no hay problema, usted puede asistir cuando pueda y cuando no pueda, no así. Y él me preguntaba, ¿tanto ha cambiado la iglesia? La iglesia no ha cambiado, la doctrina no ha cambiado. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Jesús, un Jesús que es el mismo ayer y por los siglos. Pero si alguien a cuenta y riesgo de su propia salvación quiere enseñar algo que la Biblia no dice, no es esa la posición de la iglesia. Moisés no pudo decirle a los egipcios, no, yo no quiero que ustedes vengan. Tuvo que aceptarlos, pero al final de cuentas, fueron los que se convirtieron o fueron los autores de que muchos de los israelitas perdieran la salvación porque se unieron a ellos. Y está la parte de Aarón. La Biblia nos presenta a un Aarón totalmente dócil. Y aquí hay lecciones. ¿Qué diferencia hay entre el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Aarón? Pero vamos a hablar primero del liderazgo de Aarón y vamos a enlazar las dos partes, la parte de la lección del día domingo, en la cual estamos, y la del día lunes. ¿Por qué? Porque Aarón es el tipo o simboliza al tipo de líder que siempre está en el medio. No es ni de un lado ni del otro. Es de aquel que no le gusta complicarse, que le gusta complacer a todo el mundo. Que si es posible y si ve que alguien se equivoca y viola los principios, para no complicarse la vida, simplemente se queda callado. Esos líderes no son los que Dios busca y pueden ser nombrados. Miren que Aarón fue llamado directamente por Dios. Pero el hecho de que Dios los haya llamado no significa que Dios se complazca con su actitud, porque Dios está esperando mucho más de ellos. Y yo quiero leer una parte que la lección la cita del libro Patriarcas y Profetas acerca de Aarón. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Aarón reprochó débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerle más decidido en su propósito. El tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Si Aarón desde el primer momento hubiera dicho no, esto no va en armonía con lo que Dios nos ha enseñado, con el pacto que acabamos de hacer, el pueblo se hubiera tranquilizado. ¿Qué clase de líderes somos?
¿Acaso por bienestar callamos cuando debemos hablar? ¿Acaso por no tener problemas, por no tener dificultades, inclusive por nuestro propio bienestar callamos cuando debemos hablar? Cuando debemos elevar nuestra voz en el nombre de Dios, cuando se están violando principios, cuando vemos que alguien se está equivocando por temor, tememos decir la verdad. Y con esto no quiero decir, y no lo dice el folleto, tampoco la Biblia lo dice, de que debemos iniciar una persecución como muchas veces ocurre en la iglesia. No, y ya vamos a ver por qué. La excusa para el pecado siempre es la misma, o mejor dicho, para ponerlo de otra manera, cuando se asume cuando se empieza a avanzar en el pecado, siempre hay una excusa. Y tal como la excusa de Aarón es una excusa sin fundamento. Primero le quiere decir a Moisés, es que tú te demoraste. ¿Por qué? Porque el pueblo me dijo, es que este Moisés que nos sacó de Egipto se demora. En otras palabras, le quiso decir a Moisés, tú tienes la culpa por demorarte por allá. El pueblo había visto no solamente las maravillas que había hecho Dios, seguía viendo a Dios, porque la Biblia dice que la nube seguía posada sobre la montaña, lo cual significaba que allí estaba Dios. Pero a veces nosotros queremos ver, primero queremos ver milagros, queremos ver manifestaciones extraordinarias o queremos ver algo tangible. Así no funciona con Dios. Recordemos lo que dijo Jesús. Es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Llegará la hora cuando ni aquí, ni en Jerusalén, ni allá, etcétera, etcétera, adorarán, porque los verdaderos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. A veces nos volvemos tradicionalistas, que la adoración tiene que ser de esta manera, que tiene que durar tanto, que tiene que ser así, que hay que sentarse de esta manera. Lo que Dios pide es respeto y reverencia, no tradiciones. Y cuando alguien de pronto cambia, quizás el orden, quizás la circunstancia, quizás la situación, todo el mundo se levanta. Y mire que no estoy hablando de cambio de principios. ¿Cuál es la excusa de Aarón? Primero, que Moisés se demoró. Segundo, que él tiró en el fuego todo el oro y milagrosamente salió un becerro. Con lo que Aarón no contaba era que Moisés ya sabía lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada oculto, y Dios ya le dijo inclusive todo lo que habían hablado, todo lo que habían dicho. Ya Moisés lo sabía. Y ya Moisés había intercedido. Y aquí hay una lección tan grande. Moisés, de todos los profetas, Moisés es el que más simboliza a la intercesión de Cristo. Moisés es el que libera al pueblo, un símbolo de la liberación de Cristo del pecado. Le pide a Dios, ráeme de tu libro, que es lo que dice el versículo de memoria, si es que vas a destruir, porque Dios le presenta una oferta casi irrechazable. Yo voy a terminar con este pueblo y de ti voy a hacer una gran nación, tal como le dijo a Abraham. Pero Moisés tenía dos cosas, una consagración tan grande y una humildad tan grande, como para qué, para no sentirse dueño de una promesa que no le pertenecía, porque esa promesa ya se la habían hecho al padre de la fe, que es Abraham. Y dice no. Y hay algo que parece que fuera atrevido, y está en los versículos siguientes a los que leímos. Moisés le dice a Dios, mire lo que van a decir los egipcios para destruirlos, porque los sacó. No los pudo meter en la tierra donde le ofreció, entonces los mató en el desierto. Vuélvete ahora de tu ira y arrepiéntete. Miren lo que pareciera algo osado, pero es con lo que Dios se goza. A veces Dios se corre el riesgo que nosotros lo consideremos de manera irreverente y respetuosa a nuestro nivel, pero se goza con que le hablemos con la misma sinceridad como si le habláramos a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro hijo, a nuestro padre. Pero Dios no quiere rebajarse a nuestro nivel, quiere elevarnos al suyo. Quiere que nosotros estemos en el mismo nivel de Él. Se siente bien, por más que a veces parezca osado y respetuoso, que su creación le diga al Creador, arrepiéntete. Dios estaba esperando esa intercesión. ¿Por qué Moisés es el ejemplo de líder y por qué Aarón es el ejemplo de lo que no debe ser un líder? Porque Moisés reunía todo lo que debe tener un líder: amor por las almas, amor por sus dirigidos, amor por sus hermanos.
Un amor tal que él mismo dijo, ¿sabe qué? Ráeme de tu libro. En otras palabras, vas a destruir este pueblo, destrúyeme a mí también. Y no lo hizo por presumir, porque el pueblo ni siquiera sabía lo que Moisés había hecho. Ellos estaban todavía en su idolatría, en su lascivia, como dice la Biblia, en su fiesta. Qué diferente la fiesta que Dios hace cuando va a darle los mandamientos a la fiesta que hace este pueblo de dura cerviz, como dice las Sagradas Escrituras. Moisés ya había intercedido. Eres capaz de interceder, de amar tanto a tu pueblo, a tu iglesia, a tu redil. Bueno, es el redil de Dios, pero en cierto sentido debemos nosotros involucrarnos de esa manera. Que serías capaz de decirle a Dios, yo pongo mi vida por estos hermanos, por esta iglesia. Ese es el liderazgo que Dios quiere. Con firmeza, pero con amor. Que si tenemos que decir las cosas como son, hay que decirlas con amor, con el propósito de recuperar a la persona que se está equivocando, no de darle un puntapié y terminar de hundirlo. No es así como funciona el liderazgo. Qué ejemplo, y perdónenme que sea tan transparente, tan franco, tan sincero, pero esto es lo que enseña la Biblia. Por eso está esta lección. ¿Con qué liderazgo te identificas tú? ¿Acaso por no tener problemas? En mi país hay un pensamiento común que dice, ¿te haces el de la vista gorda? No, aquí no vi nada, yo no sé nada, a mí no me pregunten. O te la juegas por Dios, por su iglesia, por su pueblo, especialmente por aquel que se está equivocando. Porque ceder ante el que se está equivocando es hacerle un mal. Por eso es que Moisés le dice a Aarón, ¿qué mal te hizo este pueblo para que le hayas traído semejante pecado? Porque sabía las consecuencias. Si tú sabes las consecuencias, no te calles. Repito y reitero esto. No para hundir al que está equivocado, para recuperarlo, porque así es como Dios actúa. Así es como actúa el verdadero líder. Hacerle ver la equivocación a la persona que hierra para vindicarlo, para recuperarlo. Leemos en el capítulo 32 y versículos 7 y 8 y ya estamos en la parte del día martes. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué coincidencia encontramos en este pasaje con lo que ocurre hoy día en el mundo cristiano? Por ejemplo, hay muchos hermanos sinceros, pero que han sido mal enseñados. Que dicen, no, es que yo no adoro imágenes, yo estoy adorando a Dios a través de esta imagen, cuando el mandamiento es demasiado claro. Todavía existen denominaciones religiosas idolátricas. Y lo que es peor, dicen ser el pueblo elegido de Dios. Dicen ser la iglesia que fundó Cristo. Y así como Aarón le llamó al becerro de oro Jehová, así también le dice. Y no solamente en esas dimensiones, hay otras dimensiones también. En el mundo cristiano se representa a un Dios, por más que no hagan imágenes, pero se representa a un Dios con las mismas características del ser humano, con las mismas bajas pasiones, con venganza, con ira, con odio, con rencor. Un Dios que se equivoca, que enmienda. Ese no es el Dios que dice la Biblia. Entonces también se hace imagen, aunque no física, se hace una imagen espiritual y eso se enseña desde los púlpitos lastimosamente. ¿Cuál es el tema con el pecado? El primer pecado que hizo en esta escena es la idolatría. Obviamente ya había habido murmuración, pero el pecado grande que cae allí es la idolatría. Después viene la mentira y después de eso viene el desenfreno. ¿Por qué? Porque ya la voz del Espíritu Santo había sido acallada a través de las acciones. Un pecado lleva a otro y habla la siguiente parte acerca de la ira de Dios y ahí es cuando nos equivocamos. Moisés destruye en el fuego el becerro de oro. El becerro de oro lo hicieron precisamente porque si regresaban a Egipto, era un animal sagrado. Habían dos dioses que eran representados por el becerro. El dios Apis, que era un dios toro, un dios becerro, o el dios vaca Ator. Pero cualquiera de los dos querían tener el beneplácito de Egipto. Regresar y los egipcios digo, pero si están adorando nuestros mismos dioses, recibámoslos nuevamente. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia queremos parecernos al mundo del cual aparentemente salimos?
Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Y hay algo que es donde nos equivocamos y podemos creer que Dios es un Dios implacable. Pues no es así. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés que descienda, le dice ya lo que pasó. Moisés ya ha intercedido, desciende, rompe las tablas, pero no las rompe como una forma de evacuar su ira, las rompe porque se da cuenta que ese pueblo corrupto no merecía ese pacto sagrado, porque Moisés sabía que el sellamiento de ese pacto, que eran al hombre poner en armonía con esa ley santa, para poner en armonía con esa ley santa al hombre, tenía que haber un sacrificio. Y era el sacrificio de nada más y nada menos que el Hijo de Dios. No se merecía semejante sacrificio. ¿Por qué? Porque lo pisotearon y las rompe, destruye y ordena y pide, se hace a un lado los que estén con Dios, vengan hacia mí los que no. Algunos se habían ya arrepentido, pero el pueblo insistía. Y ahí es cuando los levitas son elegidos como los del servicio a Dios a través del tabernáculo. ¿Por qué? Porque fueron ellos los encargados de ejecutar a sus propios hermanos. Pareciera que Dios es un Dios implacable. ¿Por qué? Porque ordena la destrucción de los idólatras. Dios ya no tenía que probar nada. Dios siempre ha probado su amor y su misericordia. A estas alturas ya no tenía que probar nada. ¿Por qué? Porque cuando probó ante el universo lo que significaba el perdón al pecador, al que se complace en el pecado, demostró las consecuencias. ¿Cuándo fue eso? Cuando perdona a Caín, que mató a su hermano Abel. Todos los descendientes de Caín no solamente se corrompieron ellos, sino que contaminaron al resto que no eran descendientes de él, que eran descendientes de Adán. Ya el universo entero se había dado cuenta lo que significaba perdonar. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? En los actuales momentos hay una gran cantidad de personas que predican acerca de la doctrina del universalismo. ¿Qué es el universalismo? La creencia de que en el Nuevo Testamento el Dios de la gracia va a perdonar a todo el mundo, no importa lo que haya hecho, no importa si no se arrepintió. ¿Por qué? Porque en algún momento el Espíritu de Dios lo va a tocar aún en contra de su voluntad. Eso no es bíblico. Por eso es que se pregona que ya no hay que guardar la ley, porque Dios te va a salvar, no importa cómo sea. Este acontecimiento de que Dios permite, porque Moisés toma la decisión de destruirlo, obviamente, había recibido la instrucción de Dios de destruir a los idólatras. Y Moisés dice, hoy se ha santificado el pueblo porque se ha santificado en su hijo, en su padre, en su hermano, en su primo, en su amigo. Qué doloroso debió haber sido para los levitas tener que sacrificar. Debió haber algún levita, me imagino, que tuvo que sacrificar a su mejor amigo, a su hermano, a su padre, aunque dice que la tribu de Leví fue la que se mantuvo a un lado y que no participó, a su mejor amigo con el cual creció desde pequeño. Pero no es que Dios es un Dios implacable, vengativo, es que Dios sabía el límite del corazón humano, cuando ya nada lo puede hacer cambiar ni arrepentirse. Por eso esta teoría del universalismo, que no es bíblica, no está en la Biblia, el proceder o la creencia del universalismo no se ampara en ningún versículo bíblico. Y es más, yo escuchaba a algunos de los que predican esto decir, sí, es verdad que no está en la Biblia, aunque está en el principio de Dios, del Dios de amor. Claro que Dios es amor, pero el amor de Dios también es un amor con justicia. Y aquí se cae la teoría del universalismo y son destruidos como 3,000 personas. ¿Por qué 3,000 personas si dicen que fue la mayoría la que participó? Porque los otros se arrepintieron, vinieron donde Moisés, cuando Moisés dijo, a ver, los que estén por Dios, vengan junto a mí. Pero hubo una parte que se mantuvo y hubieran seguido de la misma manera si Dios no los hubiera destruido. Solamente Dios puede hacer eso porque conoce el corazón cuando ya no tiene remedio. Nosotros no. No podemos juzgar a siervo ajeno, como dice la Biblia. Lo dijo Jesús. La última parte habla de la oración intercesora de Moisés, de la cual ya hablamos un poco y de la cual citamos el texto para memorizar. Moisés no lo hizo con soberbia, lo hizo por amor a su pueblo. ¿Cómo hacemos nuestras cosas en el liderazgo al cual Dios nos ha llamado? Y no solamente para los líderes, con el hermano.
el hermano común y corriente. Mire cómo es el proceder en muchas iglesias. Y es triste esto que voy a decir, pero esto es para que reflexionemos y enmendemos. Cuando una persona no pertenece a la iglesia y viene de visita, nosotros, oh, a la visita, bienvenido, lo saludamos. Pero después que se bautiza, lo ignoramos, lo hacemos a un lado, lo criticamos muchas veces. Conozco el caso de una persona que se bautizó, una persona muy activa. Se bautiza, inmediatamente le dan participación con mucho talento, muy talentosa, le dan participación en el área de niños, como maestra de niños. Hizo un trabajo muy bueno, ya estaba prácticamente a mitad de año. Por alguna circunstancia tuvo que cambiar de iglesia. Pide su traslado y en la nueva iglesia, siendo una persona nueva, nuevamente sabían que había trabajado muy bien en la iglesia anterior, que la recomendación lo decía y todo eso. Y le dan el nombramiento para maestra de niños, por un malentendido de una de las madres de los niños a las cuales ella le daba la clase los sábados. Hizo un trabajo extraordinario. No solamente estaba en contacto con los niños los días sábados, no. Habían niños que le confesaban que se sentían solos, que se sentían inseguros, que tenían problemas. Y había una niña que se sentía tan sola porque su mamá se pasaba solo trabajando. Ella vivía solo con su mamá, que su único compañero era un perrito. Y le pasaba fotos a aquella hermana. La mamá sintió celos, reclamó que la maestra se estaba metiendo en cosas. La maestra le daba frases motivadoras, le mandaba versículos bíblicos, sintió celos, se quejó, ella no iba a la iglesia, la mamá, la mandaba a la niña con su abuelita, que sí iba a la iglesia. Y en lugar de proceder como dice la Biblia, ¿verdad? Jesús dice que primero deben hablar las dos personas que tienen el inconveniente, después traer a 2 o 3 testigos, después a los ancianos. Pues a esta persona se la llevó directamente a una junta de ancianos, sin más averiguaciones, y se la sacó del ministerio. Gracias a que tenía un contacto con mucha experiencia y que la animó, ella no terminó fuera. Pero así como procedemos en el liderazgo, así es como procedemos muchas veces en las iglesias. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a los grupitos, 2 o 3 personas, y con estas 2 o 3 personas, y no quiero que nadie más entre en mi grupo. Eso no es bíblico, eso no es cristiano. Una iglesia así no crece. Hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a amar a nuestro prójimo indistintamente de quién sea, de cómo venga y de dónde venga. A nuestro hermano al cual Dios nos puso en nuestro camino, debemos tratarlo, dice el apóstol Pablo, como más importante que nosotros mismos. Dios quiera que la lección de esta semana haya servido de reflexión para muchos. Y que cambiemos, especialmente para los líderes, cambiemos si es que acaso nosotros hemos estado en el camino equivocado. ¿Qué enseñanza que hay para los líderes y para el pueblo en general? Y no me he centrado tanto en la idolatría porque yo sé que todo el mundo en los actuales momentos ya ha escuchado de los nuevos ídolos. El videojuego, el trabajo, cosas buenas muchas veces se convierten en ídolos. Y de eso podríamos hablar con miles de ejemplos a los cuales este servidor ha podido conocer, pero el tiempo ya se terminó. Nos veremos la próxima semana con una lección que está imperdible y que se trata acerca del pedido que solo Moisés fue capaz de hacer y que Dios le dio ese privilegio, el cual no se lo ha dado a hombre alguno. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Comparte la lección, suscríbete al canal y no hay ningún inconveniente con que dejes tu comentario. Que el Señor te bendiga.